Eh, Buenas noches con todos. Bienvenidos a una clase de nuestro intento, como lo hemos llamado ya por varias ocasiones, de la unificación de las ciencias con la Torá. Siempre hemos entendido que no debe haber separación entre lo que estudiamos en el mundo real y lo que aprendemos en los lugares de culto que les llamamos espirituales. La espiritualidad no debe estar separada de las ciencias. Poco a poco hemos ido estudiando ciertos elementos de la ciencia y ahora nos vamos a dedicar a un tema, a un tema relacionado con el habla, con la parte hablada nuestra que está relacionada con la escritura, está relacionada con nuestro comportamiento, etcétera. Y por lo tanto es más bien algo de arte, el arte de hablar y el arte de escribir, entendiendo como arte a también la corona de todas las ciencias. El arte siempre será la corona de todas las ciencias. Para ello he preparado unas diapositivas que las vamos a presentar. Veamos. Entonces, bien, se trata de el verbo. El verbo es una frase, una palabra muy utilizada en el Nuevo Testamento y en realidad también no muy bien comprendida. ¿De qué se trata el verbo? Cuando hablamos del verbo, desde la terminología de la literatura, sabemos que está implícito muchas acciones que tienen que ver con la palabra. Nosotros estamos hechos o utilizamos mucho el lenguaje y este lenguaje contiene varios elementos y el principal elemento de nuestra habla precisamente es el verbo. El verbo es la parte fundamental de una oración que puede unir el sujeto con el predicado. El sujeto es aquel que hace o dice algo y el verbo es la parte que interconecta a estos dos. Y por lo tanto, el verbo es la acción, el verbo es la unificación entre estos dos sujetos. Veamos. Y entonces interconectamos con lo que está escrito en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es la derecha. Comenzamos desde la derecha. En la transliteración inclusive dice Bereshit, bara, Elohim, et, hashamayim, beet, haaretz. Si es que revisamos cuidadosamente el texto, hemos dicho hace un momento que et, el vocablo et, estas dos letras, significan el verbo, entonces deberíamos en realidad traducir en el español algo que de alguna forma no pudieron encontrar los traductores. Los traductores cuando quisieron traducir la Biblia en el primer verso se encontraron con algo que ellos le llamaron redundancia. La redundancia significa que hay algo repetido, que está de más.
Cuando se dice los cielos, se dice ha-shamaim, con esta letra Hei. La letra Hei ya es el artículo. Y en el verso aparece un et, que a veces es traducido también como el artículo, pero al encontrarse aquí con un doble artículo, los traductores, al no poder entender correctamente el verso, simplemente eliminaron el artículo, el doble artículo de esta traducción. Entonces, ¿qué dice más o menos una traducción que nosotros a propósito la haríamos? Debería decir, en el principio creó Dios verbo. Dios verbo, cuando dice aquí, Bereshit bara Elohim et. Elohim es lo que se tradujo como Dios. Y et es este verbo que lo hemos definido anteriormente. Dice, en el principio creó Dios verbo, los cielos, y verbo, la tierra. Y el fin, ¿qué nos dice el fin? Otra vez volviendo al Sefer Tikkun, el mal llamado Apocalipsis, dice, repitiendo el verso, yo soy el Aleph Tav, dice Yahweh Elohim, el que es, el que era y que ha de venir, el Shaddai. Entonces, vemos que con nuestras definiciones, con nuestro acercamiento al hebreo, hay una relación, una estrecha relación entre el principio, el primer verso de la Biblia, y el último libro de la Biblia, cuando está descrito como también el alfa y omega está, o debería estar, escrito como el Aleph Tav. Siguiendo esta forma de análisis, el principio, vamos a señalar este vocablo, et, que obviamente está repetido en 2 veces en el verso inicial de la Biblia. Bereshit, con las letras hebreas, no, Bereshit para Elohim, lo que fue traducido como Dios, et, Hashamayim. Este et es Dios, et es verbo y Elohim es Dios. Entonces, Dios, verbo. Y entonces la traducción sería: en el principio creó Dios verbo, los cielos y la tierra. Repitiendo lo que habíamos visto, seguimos revisando, seguimos encontrando un nexo entre el principio y el fin con el Aleph Tav. Y por lo tanto, en este verso, en el verso final, si ya introducimos esa definición que habíamos revisado al inicio, dice: yo soy el Aleph Tav o verbo. Entonces, aquí lo que hemos traducido en el primer verso, en el principio creó Dios verbo, crea los cielos y la tierra, es este mismo verbo que aparece en el último libro de la Biblia, que dice: yo soy el verbo. Vamos con nuestro análisis entonces. Ahora hacemos como un paréntesis para hablar un poquito de la interpretación que deberíamos darle a lo que conocemos como verbo. Y allí me refiero a Ricardo Arjona. No sé si Ricardo Arjona conoce lo que estamos hablando, pero él pudo interpretarlo de alguna forma. Este Jesús, en las palabras griegas y latinas, Jesús no como, en realidad no como una persona, sino como un verbo. Por eso él dice: Jesús es verbo, no sustantivo. Cuando decimos sustantivo, estamos hablando de una persona. Jesús no es sustantivo, sino un verbo. Y mencionemos un poquito acerca de lo que él habla en su canción. Un extracto de las palabras que dice. Entonces dice,
porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Jesús es más que una simple y llana teoría. Lo que allí está escrito se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. La iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método, lo que hemos estado siempre inculcando en este espacio. La religión no es más que un método, un ayo, un tutor. Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Es precisamente también algo que hemos estado insistiendo. Aquí en este espacio hay que pensar. La religión nos dice prohibido pensar. Señores, no dividan la fe. Las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó, me haré invisible para que todos mis hermanos, perdón, aquí creo que se me fue, hay algo que me falta, pero en lo que insistimos es de que de alguna forma Arjona nos estuvo recordando la verdadera esencia de lo que se conoce como el verbo relacionado con el Mesías, que se le tradujo como Jesús. ¿Qué es el verbo entonces? El verbo es el pensamiento que inicia en la interioridad nuestra, en nuestra mente, y que finalmente va produciendo el habla. Recuerdan que la escritura dice que de lo que está guardado el corazón habla la boca. En nuestros pensamientos, lo que pensamos, lo que está guardado en nuestro corazón, de allí se transforma en el habla. Y todo lo que hablamos finalmente debe producir una acción. ¿Qué es el verbo? El verbo entonces es esa acción que debe ser transformada desde el pensamiento y el habla que ejecutamos. Es decir, que no, lo que nosotros tenemos no se quede únicamente en lo que pensamos y en lo que hablamos, porque a veces hablamos y hablamos y no ejecutamos. Entonces, el verbo es transformar el pensamiento y el habla en acciones. A eso se trata el verbo. Y el verbo, por lo tanto, es o corresponde estas tres acciones, el pensamiento, el habla y la acción, corresponden a las vestimentas del alma. Las vestimentas del alma en el sentido de que de qué debemos, cómo debemos cubrirnos, cómo debemos vestirnos, no en lo físico, sino en lo espiritual. Nuestra vestimenta en lo espiritual debe ser cubierta de buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. ¿Cómo ir transformando estas vestimentas del alma para que estas vestimentas se muestren y nos cubran? Eso es lo que estamos precisamente estudiando en este espacio. El verbo, de acuerdo al mismo libro de Apocalipsis, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, cuando vemos y estudiamos el libro del Sefer Tikum o Apocalipsis, pensamos en que cuando vayamos a la presencia del Creador, el Creador nos va a vestir de lino fino, limpio y resplandeciente, de vestiduras blancas. Pero ¿de qué se trata estas vestiduras blancas? Las vestiduras blancas no son más que nuestras acciones justas que provienen de personas santas. ¿Y quién es una persona santa? Una persona que piensa bien, habla bien y actúa bien, acorde con su pensamiento. Es decir,
las personas que pueden ejecutar sus acciones en función de cómo piensan y también en función de lo que hablan. Es decir, tiene que haber una coordinación, tenemos que ser ecuánimes en nuestras acciones de acuerdo a lo que pensamos y a lo que hablamos. Es decir, tenemos que actuar conforme a nuestra propia interioridad o por lo contrario, nuestras acciones son el resultado de lo que somos en la interioridad. A esto se le conoce como ser ecuánimes y también la Biblia habla de que tenemos que tener dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Que nuestras acciones deben corresponder a nuestro pensamiento y a nuestra habla. Y por lo tanto, si es que actuamos de una forma y pensamos y hablamos de otra forma, entonces no somos correspondientes a nosotros mismos. Es decir, existe un divorcio en nuestra propia interioridad. Sigamos con las vestimentas del alma. En el alma nuestra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vestirnos? Este lino fino del que debemos vestirnos, de acuerdo a la escritura, el lino es una planta de la que se extrae, es relacionada con la linaza. De esta linaza se extrae una fibra que hay que trabajarla mucho para poderla transformar en una tela, y es una tela muy fina. Fina en el sentido de que es muy delgada, pero también al ser muy delgada es muy preciada y por eso también es fina. Entonces, esta palabra, lino, viene de pishtá en la forma que está escrita en la Biblia, que es la palabra femenina del masculino pishté. Pishtá significa linaza o la mecha de la linaza, de la fruta, de la planta de la linaza, el lino. Y es muy interesante conocer cómo se trabaja el lino. Es un proceso muy, muy laborioso e interesante. Y la palabra hebrea, pishté, en realidad significa desmenuzar. ¿Qué significa desmenuzar en lo que estamos estudiando en esta clase? Hemos estudiado a lo largo de todas las clases. Es que si tenemos que entender el verbo, si es que tenemos que entender la palabra en su conjunto, todo lo escrito, lo que el creador ha escrito para que nosotros le entendamos a él y le conozcamos a él, ¿qué tenemos que hacer? Dice también la escritura que tenemos que escudriñar. Escudriñar es desmenuzar. Desmenuzar cada uno de los escritos, de las porciones, de las frases, de las palabras, inclusive de las letras. Como cuando necesitamos, por ejemplo, regar nuestro jardín. Si es que necesitamos regar nuestro jardín, echarle un baldazo de agua completo sobre una planta, probablemente va a destruir la planta. Pero si en lugar de echarle todo el balde completo de agua sobre una planta, le transformamos en pequeñas gotas como de lluvia. Inclusive el agua transformada en rocío ha hecho que pueda regar lugares a veces inaccesibles por caudales de ríos, como son las montañas. Y allí en las montañas altas, las plantas en muchos casos sobreviven solamente con el rocío. Y el rocío son pequeñas gotas, diminutas gotas de agua que pueden alimentar, refrescar las plantas. Y esto en este sentido corresponde pishté, desmenuzar, desmenuzar qué, su palabra, desmenuzar el verbo para entenderle poco a poco, gota a gota, todo lo que está escrito acerca de este verbo.
Por eso la palabra origen de piste, que es pash, significa desintegrar. Es decir, cuando escribe aquí, dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Debemos vestirnos del lino espiritualmente en el sentido de que nuestras vestimentas, cuando cubrimos nuestros pensamientos, nuestra habla y nuestras acciones, este pensamiento, esta habla y estas acciones que ejecutamos, que hayan sido comprendidas, que hayamos interiorizado, que hayamos desmenuzado, que hayamos escudriñado cada uno de estas palabras escritas en la Torá y las hagamos nuestras para que nos cubran nuestro pensamiento, cubran nuestra habla y nuestra acción, que nos vistamos de este lino, porque este lino fino es el que nos va a cubrir nuestra alma. Las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. Bien, entonces, este resumen de qué es lo que significa el verbo es el estudiar la palabra del Creador. Cuando estudiamos la palabra del Creador, estamos conociéndole al Creador. Porque ¿cuál es la característica del ser humano? La característica del ser humano, ¿en qué nos diferenciamos los seres humanos del resto de la creación? En que nuestras palabras son mayores, son más abundantes, en el sentido de que tenemos un léxico mucho mayor. Pero a veces este léxico mayor no lo utilizamos correctamente. Esas intenciones que están muchas veces grabadas en nuestras palabras, esas intenciones no corresponden a a nuestro pensamiento, a lo que decimos que tenemos que hacer, a lo que decimos que estamos estudiando. Por eso me encanta esta canción de Pablo Arjona, porque es una protesta, protesta al sistema religioso. Y esto es lo que tenemos que nosotros también ejecutar. Esto es lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de todas estas clases. Dejemos la religiosidad en el sentido de que la religiosidad en realidad no nos conduce a nada si es que no interiorizamos, si es que no hacemos o no desmenuzamos ese verbo, esa Torah que estamos estudiando. Si no interiorizamos, si no hacemos nuestros esos aspectos interiores de la Torah, nos convertimos o seguimos siendo simplemente actores religiosos. Y los actores religiosos son nada, no sirve de nada, no sirve de nada ejecutar una religión si es que no interiorizamos todo lo que estamos aprendiendo. Y por lo tanto, ¿de qué se trata el conocer a Dios? El conocer a Dios es conocer su palabra, de principio a fin. Hemos visto que el verbo, es principio a fin. Y para conocer al Creador tenemos que conocer su palabra. Y conociendo su palabra, nos acercamos a Él.